Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de nuevamente estar aquí en este lugar. Un domingo más, Señor, para como iglesia, como tu pueblo, como familia, Señor, reunirnos, alabar tu nombre, adorarlo, Señor, no solamente a través de nuestras voces, sino como lo que hemos cantado, Señor, a través de nuestras vidas. Queremos adorarte con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Y te pedimos, Padre Celestial, que esta tarde tu Santo Espíritu pueda tocar nuestras mentes, darnos luz para poder comprender, entender ese mensaje que tienes para nosotros. Y sobre todo, Señor, que toque nuestros corazones, que podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra. Que podamos actuar, Señor, prepararnos para ser mejores hijos tuyos, para ser mejores instrumentos tuyos, Señor, que podamos llevar el Evangelio a este mundo que vive en oscuridad, en tinieblas. Ayúdanos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Tenemos un buen número. Como dijo Liana, podemos tener más, ¿verdad? Amén. Por supuesto, es para la gloria de Dios, no es para la gloria de los hombres, ¿verdad? Cuando mencionamos de tener más personas aquí es porque estamos interesados por las almas de esas personas. Porque como mencionó Liana, estamos en los últimos tiempos. Y las cosas se han preparado de tal manera de que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, puede venir en cualquier momento en las nubes por su iglesia. ¿Verdad? Y déjame decirte algo, que el Señor Jesucristo pudo venir hace 2, 3, 4 semanas atrás. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de paciencia. Y en su paciencia, Él está invitando a todas las personas por salvación, que vengan a los pies de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No es que la palabra ha fallado, es el amor y la paciencia de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así que preparémonos, mis hermanos, vivamos vidas que Él pueda usar como esos instrumentos de justicia. Necesitamos obreros. La mies es mucha, decía nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Imagínense ahora cuánta necesidad de hombres y mujeres que el Señor pueda usar para su evangelio, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos. Y le damos gracias a Dios por los hermanos y hermanas de la Iglesia Universal, amigos y amigas también, que se conectan cada semana con nosotros, y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder edificar no solamente la iglesia local, sino también la vida de muchos hermanos que necesitan escuchar la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios también porque Él levanta hombres y mujeres en esta iglesia. Le doy gracias a Dios por Liana, por mi esposa, y por ese ánimo que tiene ella, por ese deseo de ver un avivamiento aquí en este lugar. Yo creo que todos nosotros compartimos esos sentimientos que ella tiene. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ver una iglesia unida, una iglesia que adore a Dios, una iglesia que esté avanzando, una iglesia que esté cumpliendo ese rol y ese papel por la cual nuestro Señor Jesucristo murió y dio su vida en la cruz. Amén. Le damos gracias a Dios por todos ustedes. Vamos a continuar con este hermoso libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Y el tema de esta tarde, nos vamos a concentrar, vamos a enfocarnos. Estamos en el capítulo 7, hoy día terminamos el capítulo 7, gloria a Dios. No porque queremos pasar por pasar, sino porque cada vez que estudiamos su palabra, este hermoso libro, aprendemos más de nuestro Dios.
Yo quiero decirle lo siguiente, yo no sé qué es lo que estos mensajes, enseñanzas está produciendo en tu vida, pero en mi vida está produciendo grandes cambios. Grandes cambios. Y le doy gracias a Dios por su palabra, porque como Él dice, la palabra de nuestro Dios es la fuente de vida, pero también es la fuente de transformación. Toca lo más profundo de nuestro corazón, de esas áreas que quizás nosotros no queremos mostrarle al mundo, a las personas. Pero en esas áreas nuestro Dios nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo, de tener una nueva vida. ¿Verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Y el título de este estudio, estaba debatiendo qué título ponerle, qué nombre ponerle a este estudio que vamos a tener en estos momentos. Y estaba debatiendo entre la lucha que como cristianos, la lucha espiritual que como cristianos libramos cada día. Y encontré este título, miserable de mí. Yo creo que como humanos, como seres humanos, especialmente los humanistas, no nos gusta esta descripción, ¿verdad? Ellos siempre nos hablan de que dentro de mí hay cosas muy hermosas. Hay un campeón ahí que solo espera el ser despertado. Pero como vamos a ver esta tarde, el apóstol Pablo, uno de los grandes hombres que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios utilizó, Él se describe como un miserable. Y qué bonito, hermano, llegar a ese entendimiento, a esa evaluación, a ese examen de uno mismo. Porque ¿sabes qué? Solo cuando llegamos a ese lugar es que vamos a ver la luz del Evangelio. Cuando tú encuentres tu verdadera condición, quién verdaderamente eres tú, pues el siguiente paso es, miserable de mí. ¿Y ahora quién podrá salvarme? Solo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miserable de mí. Hemos venido enseñando y diciendo que Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva vida. Y que ese nuevo comienzo y esa nueva oportunidad y esa nueva vida solo se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, mi hermano Ariel lo ha leído. Y quizás cuando él estaba leyendo, si tú estabas prestando atención, puedes llegar a la siguiente conclusión, que este es uno de los pasajes con el que muy fácilmente nosotros nos podemos identificar, ¿verdad? Porque si recordamos lo que hemos escuchado, lo que el hermano ha leído, realmente en estos versículos nos habla una gran verdad. Nos describe la vida de un hijo de Dios, de un creyente, de esa lucha espiritual. Y algunos comentaristas piensan que el apóstol Pablo aquí está describiendo la vida de un creyente carnal. Yo no sé si ustedes han escuchado este término, un creyente, es un hijo de Dios, pero es carnal, ¿verdad? Un creyente que se niega a ceder a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios le está hablando, pero él está ahí, ¿no? Yéndose, desobedeciendo, escuchando la voz de su propia carne, de su propia naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros prestamos atención a estos versículos, podemos ver que estos versículos son muy personales. Es como que si el apóstol Pablo, mi hermano, revela lo más íntimo de él. Y él nos va a hablar su propia vivencia. ¿Cómo es que él está librando esta lucha?
¿Cómo es que él experimenta y esas emociones que él tiene viviendo la vida cristiana? Si nosotros analizamos, mi hermano, estos versículos, podemos llegar a la conclusión que esta no es una descripción de un hermano carnal, ¿verdad? Por muchas razones. Este es un retrato de un creyente que está en un proceso de maduración. En otras palabras, del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, que está en este camino de la santificación, ¿verdad? Cada día, luchando, tratando de obedecer a nuestro Dios para llegar a expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si ustedes recordarán, el apóstol Pablo, como mencioné, es uno de esos hombres que el Señor utilizó grandemente. Y el apóstol Pablo no era un hermano carnal, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es otra razón más. ¿Por qué? Es que esta no es una descripción de un hombre carnal. El apóstol Pablo era un hombre que vivía para su Señor, que dejó todo en agradecimiento, en amor, a lo que él había hecho por él, y entregó su vida para el servicio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí vemos, mis hermanos, cómo es que la vida del Hijo de Dios, descrita sin tapujos, sin reservas, como decimos, sin tratar de poner apariencias. Y así es como era la vida del apóstol Pablo. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, todos podríamos, mis hermanos, llegar a la conclusión de que mientras el hermano estaba leyendo estos versículos, esos versículos estaban identificando o describiendo nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido eso? Mis hermanos, esta tarde, mientras estudiamos estos 12 versículos, quiero hacerlo de una manera diferente esta tarde, que estemos examinando nuestros corazones, que al igual como el apóstol Pablo, podamos mirar sin tapujos, sin reservas, quién realmente somos nosotros. ¿Cómo estamos librando esta batalla espiritual? Así que esta tarde vamos a estudiar, hermanos, dos verdades, dos principios espirituales que nos van a ayudar a nosotros, a ti y a mí. Escúcheme bien. A poder librar esta batalla bajo la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios, mi hermano, nos va a dar ese poder para poder hacer esos cambios que necesitamos y resistir esta lucha. Y el primer principio espiritual, la primera verdad, mi hermano, es que la vieja naturaleza, el viejo Julio, aunque ya ha sido declarado muerto, pero sin embargo, lucha, batalla por el dominio de nuestras vidas. ¿Verdad? Mira lo que dice el versículo 14, Romanos capítulo 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero más, dice, yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. Y en estos versículos, mi hermano, el apóstol, en estos versículos, el apóstol nos está diciendo que el ser humano realmente, por su naturaleza pecaminosa, es como que si no tuviera una comunicación con la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual, ¿verdad? Y él ya nos ha venido enseñando en los versículos anteriores, en el versículo 7 al 13, y él nos dijo que había un problema entre él y la ley de nuestro Dios. Eso es lo que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? También encontramos que el problema no es la ley, sino que el problema es el hombre. El problema era Pablo.
Y Él nos recordó en estos versículos que la ley de Dios es de naturaleza espiritual y que la ley es algo bueno y que la ley, mi hermano, es la guía para una vida que agrada a nuestro Dios. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Y estudiamos también que el mismo hecho que la ley viene de Dios es una prueba de que la ley es buena y que no es mala. ¿Verdad? El problema, mi hermano, no está en la ley, sino en el hombre, en nosotros. Ahora, la palabra carnal significa nuestra naturaleza pecaminosa. Cada vez que leamos, hermanos, esta parte carnal, esto se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa. Mientras que la ley le enseña al hombre cómo vivir piadosamente, la carne solo se interesa, mi hermano, en lo que es pecaminoso. Como dije, es como el agua y el aceite. No se pueden comunicar, no se pueden mezclar, ¿verdad? Y lo que Pablo nos está diciendo aquí en estos versículos es que hay una parte de él que todavía está bajo la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo, un hombre que entregó su vida a su Señor y Salvador. Y él nos dice que la vieja naturaleza, mi hermano, que debe considerarse muerta al pecado, en realidad esta vieja naturaleza todavía está vivita y coleando, ¿verdad? Todavía está ahí. Hay una parte de nosotros que no puede pecar, vemos. Y esa parte de nosotros que no puede pecar es nuestro espíritu, es nuestra nueva naturaleza que hemos recibido de nuestro Señor, de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Ese preciso momento, cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, Él puso una nueva naturaleza. Y esa área no puede pecar. No podemos pecar, mi hermano, en esa parte de nuestro ser. Sin embargo, la otra parte, la carne, la vieja naturaleza, mi hermano, es tan malvada como siempre, no ha cambiado. Es tan mezquina como siempre y todavía posee los mismos apetitos y las mismas pasiones mundanales, impías y viejas que siempre ha tenido. No ha cambiado ese viejo Julio, a pesar que tenemos una nueva naturaleza. ¿Amén? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, mi hermano, es que esa parte, dice, ha sido vendida al pecado. Y que esa parte es como que ha sido diseñada para pecar. Siempre ha sido y siempre, dice él, será esclavo del pecado. La carne, la vieja naturaleza, mi hermano, es de naturaleza pecaminosa. El pecado es tan miserable y poderoso incluso en la vida del creyente y contamina, mi hermano, todo lo que el creyente toca y siempre se esfuerza a esta vieja naturaleza y al pecado para dominar todo el ser del Hijo de Dios. En otras palabras, como se dice en Cuba, yo no sé si también esto es un dicho en el Caribe, ¿no? Estamos embarcados en una batalla que es muy difícil. Estamos embarcados. Y que el apóstol Pablo, él está describiendo en estos versículos. Él avanza en el versículo 15 y 16, mira lo que dice, es un poquito difícil de entender, por eso pareciera un trabalenguas esto. Quisiera que tengan mucha atención. Él dice, porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, lo que aborrezco. O sea, él entiende que algo que está haciendo y que su carne lo lleva a hacer es mala. Dice, yo la aborrezco. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Difícil de entender, pareciera que fuera un trabalengua, pero lo que él está diciendo es lo siguiente, que hay cosas que él no quiere hacer. La nueva naturaleza, le dice, son cosas ofensivas, ¿verdad? Y porque él tiene el conocimiento que eso es malo, entonces dice,
aprueba la ley. La ley es buena. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Fácil la explicación, si la vemos de esa manera, ¿verdad? El apóstol Pablo describe, mi hermano, aquí en estos versículos, la lucha que existe dentro de cada creyente. Esto no es una lucha que solamente está en el pastor, su familia, los hermanos maestros de la escuela dominical, o los hermanos que están aquí, aquellos hermanos que están activos en la iglesia. No, esta es una lucha que existe en todos los creyentes. Toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Toda persona que ha recibido esa nueva naturaleza. Y la palabra entender aquí en el versículo 15, cuando él dice no lo entiendo, esta palabra entender significa saber, conocer, darse cuenta. Pablo, mi hermano, está diciendo que ni siquiera sabe por qué hace lo que hace. En otras palabras, el apóstol se siente confundido. Y cuando llegué a este lugar del mensaje, ustedes saben, yo soy médico también, me puse a pensar en una patología que existe y que es común y que se llama esquizofrenia, ¿verdad? Aquellas personas que confunden la realidad con las cosas y que no son reales, ¿verdad? Están confundidas. Y esto es lo que está experimentando aquí el apóstol Pablo. ¿Quiere vivir correctamente? ¿Quiere decir las cosas correctas y pensar las cosas correctas? Pero antes de saber lo que ha sucedido, dice, he pecado, me doy cuenta, entiendo, sé que he pecado, dice. La forma más sencilla, mi hermano, de entender lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en estos versículos, es lo siguiente, es que hay una parte dentro de él que ama, que afirma la ley de Dios, acepta la ley de Dios. Y esa otra parte, esa parte que acepta la ley de Dios, precisamente es el nuevo Pablo, ¿verdad? Que vino a su vida en el camino a Damasco, cuando se encontró con su Señor. ¿Y sabes qué? Ese nuevo hombre, esa nueva mujer que llegó a tu vida, fue ese día que tú te encontraste con el Señor. Tu camino a Damasco, ahí. Ese ser que quiere hacer la voluntad del Señor y que se esfuerza por hacerlo. Pero él dice, pero hay otra parte que anhela todo lo que la ley prohíbe. Y ese es el viejo Pablo. Cuando Dios dice que es algo bueno, la vieja naturaleza quiere hacer exactamente lo contrario. Cuando la ley dice que algo es malo, la carne dice que es bueno. ¿Te relacionas con lo que estamos hablando? Amén. Y esta es la lucha, mi hermano, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Esto es lo que tú y yo diariamente experimentamos. Y es por eso que el apóstol Pablo, más adelante en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, él lo va a describir quizás de una manera más clara. Y él dice lo siguiente, Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu, el deseo de esta vieja naturaleza es contra la nueva naturaleza. Y el del espíritu, la nueva naturaleza, es contra la vieja, dice, contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay una lucha para que no hagan lo que quieren. ¿Verdad? Está bien claro. Eso. De esta manera el apóstol Pablo está describiendo, mi hermano, su experiencia como un hijo de Dios. Y esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Me gustó mucho lo que el hermano Ariel mencionó. Señor, perdónanos nuestra apatía. Es por esto. Queremos servir al Señor, pero hay una fuerza dentro de nosotros, que es nuestra vieja naturaleza, que nos dice, no. ¿Verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Nuestra nueva naturaleza, nuestro espíritu en el Señor,
muchas veces nos llama, nos levanta a leer la palabra, tener un tiempo de oración. Pero nuestra vieja naturaleza, la carne, estás muy cansado. Todavía tengo sueño. Estoy fatigado. 5 minutitos más. Y nos estamos revoltando en la cama. 5 minutitos más y 5 minutitos más. Y nunca lo hacemos. ¿Verdad? Esa es la lucha que vemos. Los versículos 18 al 19 dice lo siguiente, dice: y yo sé que en mí, en mi nueva naturaleza, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, mi vieja naturaleza, dice, no mora el bien, en ese lugar no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en mi nueva naturaleza, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice, eso hago. En otras palabras, Pablo, mi hermano, nos está diciendo que dentro de él habían dos Pablo, dos personas, dos naturalezas, ¿verdad? Uno que quiere hacer el bien y el otro que quiere hacer el mal. Y estas dos naturalezas, mi hermano, comparten, escúcheme bien, y este es el dilema muy grande. Comparten un mismo cuerpo y se pelean por dominar al cristiano. Esta es la lucha que tú y yo, mi hermano, experimentamos. Él ve que encuentra, mi hermano, en una parte dice, encuentro que él se ve obstaculizado cuando llega el momento de hacer lo correcto. Hay como barreras y que ve ayuda cuando llega el momento de hacer lo incorrecto. Bien interesante. Cuando quiere hacer lo bueno, hay barreras, hay trabas. Y cuando quiere hacer lo malo, la puerta abierta. ¿Se dan cuenta, hermano? Esa naturaleza pecaminosa, esa experiencia que tú y yo vivimos todos los días, segundo a segundo. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, podemos identificarnos con lo que estamos hablando esta tarde? ¿Cuántos de nosotros? Levanta tu mano. Todos nosotros. Es importante, hermano. El apóstol Pablo, un hombre cuyo lema es, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo me puse a pensar lo siguiente, ¿qué significa vivir? Para mí el vivir es Cristo. A veces leemos, pero no interiorizamos, no analizamos. ¿Sabe lo que significa para mí el vivir es Cristo? Para mí es mantenerme en esa lucha espiritual día a día, ¿verdad? Y el morir es ganancia, porque ¿sabes qué? Más adelante vamos a ver que esta vida realmente, esta lucha, causa mucha frustración, porque ¿sabes qué? Como verdaderos hijos de Dios, nosotros queremos obedecer y vivir para nuestro Dios perfectamente, pero mientras estemos en esta carne, nunca vamos a alcanzar esa perfección, ¿verdad? Hay una parte de nosotros que quiere agradar a Dios en todo lo que hacemos, pero hay otra parte, mi hermano, de nosotros que lucha contra nosotros en todo momento. Y como les dije, esto nos puede llevar a muchos de nosotros a la frustración, a la depresión. Se cuenta de que uno de los problemas grandes de muchos pastores y buenos hijos de Dios, hombres que han dedicado su vida para servir al Señor, precisamente sufren de depresión. Y yo estoy convencido que la causa es precisamente lo que estamos estudiando. Porque, como les mencioné, mi hermano, hay un deseo natural como hijos de Dios de obedecer a nuestro Dios, de agradarle perfectamente. Pero encontramos
que no podemos y nos frustramos. Más adelante el apóstol Pablo, mi hermano, nos va a decir cómo encontrar victoria. Pero sigamos. Mira lo que dice el versículo 17 y 20. Y si ustedes notarán, estos versículos los he puesto no contiguos. ¿Por qué? Porque estos dos versículos nos hablan prácticamente de lo mismo. Miren lo que dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién es lo que hace el mal? Nuestra vieja naturaleza. Sino el pecado que mora en mí, nuestra vieja naturaleza. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino mi vieja naturaleza, el pecado que mora en mí. Si nosotros nos damos cuenta, estos versículos hablan lo mismo. Y Pablo nos dice que el problema es nuestra vieja. Él está identificando ahí. Y lo está diciendo prácticamente en dos versículos. Significa que esto tenemos que entenderlo, mi hermano, y comprenderlo para poder encontrar victoria. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que no es el nuevo Pablo, ¿verdad? No es, como les dije, no es la nueva naturaleza, porque en ese lugar nosotros no podemos pecar, ¿verdad? El nuevo Pablo, mi hermano, busca a Dios. Pero el viejo Pablo constantemente está haciendo el mal y evitando el bien. Es ese viejo Pablo que todavía anhela la maldad y el que está fallando. Ahora, Pablo no está, mi hermano, escúcheme bien esto, porque quizás uno diría, ok, yo no lo hago, ¿verdad? Es mi vieja naturaleza. Dios me comprenderá, ¿verdad? Pero Pablo, mi hermano, no está poniendo excusas por sus pecados. Pablo, como decimos, no está colgando los guantes, no está tirando la toalla y diciendo, ok, ¿para qué pelear? ¿No? Al fin y al cabo, dice, es mi carne, yo quiero agradar a Dios con mi nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza me lleva a pecar. Y se está excusando, pero no, esto no es así. Por supuesto que no es la actitud del apóstol. Y eso lo vamos a ver más adelante, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Esta es la actitud que han adoptado muchos cristianos a través de toda la historia de la iglesia y aún en nuestros días, ¿verdad? Muchos creyentes que cesan de luchar y ceden fácilmente a la voluntad de la carne. Y viviendo de esta manera nunca alcanzarán, mi hermano, victoria. Nunca. Muchos cristianos, muchos creyentes, en otras palabras, han dejado de luchar. Han tirado la toalla, colgaron los guantes. La declaración que nos está haciendo aquí el apóstol Pablo, mi hermano, no es una declaración de resignación, sino es lo opuesto, es lo contrario, es una declaración de victoria. Él no está diciendo que nos está diciendo que hay un nuevo hombre, dice, viviendo, dice, en su cuerpo, y que este nuevo hombre está por encima de este viejo hombre. Antigua manera de vivir, nos dice el apóstol. Es ese nuevo hombre que ama al Señor. Y es un nuevo hombre que luchará, nos dice, hasta el día en que será, dice, librado de esta lucha. Será librado de esta carne, dice, de esta vieja naturaleza. Yo estoy más convencido, mi hermano, que cuando el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, él se estaba refiriendo a esta lucha espiritual. Mira lo que él dice en 2 de Timoteo. Dice, he peleado la buena batalla. A veces decimos, he peleado la buena batalla, pero no sabemos qué batalla es la buena y qué es la que hemos peleado. Es precisamente esto, ¿verdad? Ese deseo de hacer el bien, ese deseo de agradar a nuestro Dios. Esa es la batalla que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, nos está describiendo. Momentos, tiempos antes de su muerte. He acabado la carrera, dice.
he guardado. La fe es el deseo de mi corazón, mi hermano, que todos nosotros podamos decir lo mismo. He peleado la buena batalla. Que no digamos, colgué los guantes, tiré la toalla, ¿verdad? Y esto nos lleva, mi hermano, al segundo principio espiritual. Y este segundo principio, o verdad, es la siguiente, que para salir victoriosos debemos comprender la naturaleza y la magnitud de este conflicto, de esta lucha espiritual que tú y yo vivimos. Mira lo que dice el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, dice, está en mí. El apóstol Pablo nuevamente, mi hermano, descubre que cada vez que trata de hacer el bien, dice, el mal está ahí. El mal está ahí. Escúcheme bien. Toda buena palabra, toda buena acción, todo buen pensamiento, todo buen motivo, mi hermano, y todo lo bueno siempre es desafiado, siempre es confrontado, mi hermano, por el mal, con nuestra vieja naturaleza. Así que cada vez que tú agradas a Dios, cada vez que tú obedeces, cada vez que tú vienes a este lugar, cada vez que tú te conectas para escuchar la palabra de Dios, déjame decirte lo siguiente, que eso fue producto de tu lucha espiritual, mi hermano. Eso fue producto de esa batalla entre el nuevo Carlos y el viejo Carlos. Gloria a Dios. ¿Acaso, mi hermano, no es cierto que cuando queremos hacer el bien siempre existe esa tentación de hacer el mal? Quiero hacer el bien. Quiero ayudar a mi esposa, ¿verdad? Pero hay otra parte de nosotros, esa vieja naturaleza que dice, no, tú ya has trabajado ya, que lo haga ella, ¿verdad? ¿Acaso no es difícil mantener nuestras motivaciones, mi hermano, buenas, motivaciones puras? Porque muchas veces damos la impresión de ser buenos, pero dentro de nosotros nuestras motivaciones están lejos de ayudar al prójimo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Acaso, mi hermano, no es difícil controlar los pensamientos para que el bien triunfe? Por supuesto que hay una lucha. Claro que lo hay, mi hermano. Las únicas personas, escúcheme bien, que no luchan contra su vieja naturaleza pecaminosa, bueno, ellos siempre siguen con esta naturaleza. Son aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Ellos no tienen una nueva naturaleza. Ellos continúan, mi hermano, con esa naturaleza pecaminosa. Ellos están siguiendo el curso de lo que ellos son, de lo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice que están muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Siguiendo, siendo instrumentos de Satanás, deseando esos placeres de este mundo, ¿verdad? Ellos no tienen esta nueva naturaleza. Entonces ellos no tienen por qué luchar. Ellos están libres de esto, mi hermano. Sin embargo, cuando una persona trata de ir en contra de la carne y en contra del mundo, siempre habrá una lucha. Siempre habrá una lucha. La vieja naturaleza, mi hermano, el pecado es un compañero constante de todos nosotros, de por vida, y malvado. Y malvado. Él continúa en el versículo 22 y nos dice lo siguiente. Porque según dice el hombre interior, dice, me deleito, dice, en la ley de Dios, en el hombre interior, dice, mi nueva naturaleza. El apóstol Pablo, mi hermano, nos revela un secreto acerca de sí mismo. El nuevo Pablo nos dice que ama la ley de Dios. Todo lo que Dios le ha dicho en su palabra es un deleite para el apóstol Pablo. Y esta es una verdad, mi hermano, para todos nosotros los creyentes. Si eres un verdadero hijo de Dios, escúchame bien, si eres un verdadero hijo de Dios, por su gracia, a través de la fe, amarás su palabra. Es una marca
Es imposible, mi hermano, ver a un hijo de Dios que rechace la palabra de Dios. Cuando el Señor te revela su voluntad, te deleitas y quieres hacerla de todo corazón, ¿verdad? Eso es lo que experimentamos como hijos de Dios. Amamos, nos deleitamos en su palabra y eso es una buena señal. Escúcheme bien. Si una persona que dice ser cristiana, que profesa ser cristiana, escucha la palabra de Dios y la rechaza, entonces algo está mal con esa persona, ¿verdad? Algo está mal. Tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que examinar ese momento cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Es por eso que esta tarde quiero hacerte la misma pregunta que hizo Leana. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Estás buscando oportunidades para escuchar la palabra de Dios? No solamente a través de la lectura, sino a través de esos hombres que el Señor ha levantado como pastores y maestros. ¿Tienes ese deseo de conectarte? No puedo seguir este día sin antes escuchar la palabra de Dios. ¿Amas la palabra de Dios? Amén. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros tengamos esa hambre por la palabra de nuestro Señor. Sin embargo, cuando la palabra de Dios, mi hermano, es nuestro deleite, entonces podemos decir que esa persona verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Personalmente, mi hermano, alabo al Señor por su palabra. La atesoro con todo mi corazón. El día de ayer tuve la oportunidad de tener un tiempo muy hermoso con mi esposa. El hermano Miguel hoy día, en estos momentos, está de guardia en el hospital. Y él es el maestro de la escuela de adultos. Y yo estuve de guardia el día de ayer y tuve un paciente hasta las 12 de la noche. Entonces iba a estar fatigado. Entonces le pedí a Liana, mi esposa, y le dije, hey, aquí hay una oportunidad. Yo sé que ella ama también la palabra de Dios. Y tuvimos un tiempo muy hermoso ayer, tratando de buscar el tema, conversando entre ella y preguntándome, y yo ahí asistiéndola. Y me emocioné verla a ella deleitándose en la palabra de Dios. Y es el deseo de mi corazón, mi hermano, que todos nosotros tengamos la misma experiencia. Amar, deleitarse en la palabra de Dios, mi hermano, es una marca de un verdadero hijo de Dios. Sin embargo, a esta parte, a la vieja naturaleza, mi hermano, no le gusta la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? No le gusta. Es por eso que este libro, mi hermano, escúcheme bien, este libro te va a apartar del pecado. Pero también el pecado te va a apartar de este libro. Así que es mi consejo que estemos escuchando la voz del Espíritu, la voz de nuestra nueva naturaleza, y que digamos no a esta vieja naturaleza. Amén. Romanos capítulo 7, el versículo 23, el apóstol avanza y nos dice, pero veo, dice, otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, la vieja naturaleza nuevamente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice. Aunque el corazón del apóstol Pablo, mi hermano, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, él encuentra que otra parte de él, ese viejo Pablo, lucha contra él minuto a minuto, buscando llevarlo cautivo al pecado. Y esto es lo mismo que el Señor Jesucristo nos dijo. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 26, versículo 41? Cuando Él dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Verdad? Esa es nuestra lucha, mi hermano. El hombre interior quiere agradar a Dios,
pero el hombre carnal quiere agradar al mundo. Ahora quiero que notemos, mi hermano, que el apóstol Pablo no está hablando de nuestra salvación, por si acaso, porque hay una confusión con estos versículos. Muchas personas piensan que él está hablando de cómo llegar a ser salvo, pero esto no es lo que él está hablando. Como les dije, él está hablando de este tema que ya comenzó capítulos anteriores. Nos está hablando de este proceso de la santificación, de la lucha espiritual que tú y yo tenemos para poder alcanzar y reproducir el carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros somos justificados por la fe, mi hermano. Y escúchame bien, esa vieja naturaleza, si bien es cierto, esa vieja naturaleza todavía está en nosotros, nunca podrá cambiar, mi hermano, esa verdad. Tú y yo ya somos salvos. Amén. Tú y yo, mi hermano, podemos vivir en libertad. La ley ya no nos puede condenar, ¿verdad? Porque allí en la cruz, tú y yo murimos junto a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él murió, satisfizo las demandas de la ley, ¿verdad? Y si Él satisfizo las demandas de la ley, tú y yo hemos satisfecho también las demandas de la ley. Amén. Así que no hay condenación, mi hermano, para el Hijo de Dios. Lo que Él está hablando aquí es de ese proceso de santificación. Ahora, eso no es una licencia, mi hermano, para pecar. No vayan a pensar que el pastor Julio está hablando y animando a los hermanos a que se suelten ahí. Hay un dicho en Cuba que dice, sueltos y sin vacunar. Yo no les estoy diciendo eso, ¿verdad? No. Más bien al contrario, mi hermano, estas verdades son verdades que nos van a ayudar y nos van a motivar más bien a la santificación, a ser mejores hijos de Dios, a ser obedientes a su palabra, a su ley. Hemos hablado, hemos escuchado del apóstol Pablo. La ley, mi hermano, no tiene poder para salvarnos, pero por otro lado, la ley es la guía que nos ayuda a ser mejores hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Si no tomamos, mi hermano, nuestra posición contra esta vieja naturaleza, déjame decirte lo siguiente, que simplemente va a ganar. ¿Cómo se dice? Va a ganar el día, ¿verdad? El apóstol Pablo, y esto es lo que me gusta de esto, mi hermano, que luchó constantemente contra su vieja naturaleza, contra su carne. Si bien nosotros somos salvos por gracia, mi hermano, esa salvación es eterna. Escúcheme bien, debemos de luchar contra el pecado en cada momento de nuestro día. Mi hermano, esta verdad no nos da una licencia para pecar, al contrario más bien. Y sabemos que esta batalla, mi hermano, nunca terminará. Es por eso que en el versículo 24, mi hermano, después de analizar él su vida y de ver que a pesar que él tiene esta nueva naturaleza y a pesar de ese deseo de agradar a Dios, él encuentra que no puede obedecer perfectamente la ley. Y mira lo que él dice: miserable, dice, de mí. ¿Quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta naturaleza pecaminosa? De este viejo Pablo nos dice. Y aquí el apóstol, mi hermano, expresa su deseo de ser libre de su naturaleza carnal. Él quiere ser libre. Y es fácil ver, mi hermano, que él está prácticamente frustrado y quizás derrotado por su propia inhabilidad e incapacidad, mi hermano, para vencer el mal. Como les dije, él quería vivir una vida perfecta, pero todavía ve su vieja naturaleza que lo lleva a desobedecer a nuestro Dios. Él quiere ser libre. Yo estoy más que convencido que ese es el deseo de todos nosotros, ¿verdad? Todos queremos y tenemos el deseo, mi hermano, de ser libres. Amén.
¿Cuántos de nosotros, mi hermano, estamos contentos librando esta batalla? ¿Cuántos? Amén. Por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, difícil y nos causa frustración, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo dice: Señor, gracias por salvarme, gracias por perdonar mis pecados, gracias por perdonar mi pasado, Señor. Quiero servirte, quiero obedecerte perfectamente, pero nos damos cuenta que no podemos. Y eso nos causa frustración, tristeza, porque queremos adorar a nuestro Dios, pero vemos que somos incapaces, ¿verdad? Necesitamos, mi hermano, ser libres, porque deseamos vivir una vida perfecta, pero no podemos. Y después de este examen muy profundo que el apóstol hace de su vida, mi hermano, como vemos, él describe a sí mismo como un hombre miserable. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo. ¿Cuántos han leído acerca de la vida del apóstol Pablo? ¿Tú crees que ese es el concepto que tú tenías del apóstol Pablo en tu mente? ¿De que él era un hombre miserable? ¿Tú crees? Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Ya hemos mencionado, el apóstol Pablo fue un hombre que entregó su vida por completo a nuestro Dios. El Señor lo utilizó muy grandemente. Pero ¿sabes qué? Yo creo que a medida que como creyentes nosotros maduramos y nos acercamos más a nuestro Dios y aprendemos más acerca de Él, esa persona, nosotros mismos, mi hermano, somos conscientes, y este es el mensaje, de cuán malvados realmente somos nosotros, ¿verdad? Mientras más nos acercamos a Dios, mientras más el Señor nos revela en su palabra, podemos ver nuestra condición. Y como el apóstol Pablo, decimos: miserable de nosotros. Estamos ofendiendo muchas veces y de muchas maneras a nuestro Dios. Y ese es, quizás yo me puedo relacionar personalmente, por lo menos, con el apóstol. Esa es la experiencia que yo he tenido. Mientras más me he acercado al Señor, quiero decirles, mi hermano, que he podido ver mi condición. Yo creo que todos nosotros podemos decir lo mismo, ¿verdad? Somos un pueblo realmente miserable. Y es importante, mi hermano, como les dije al inicio, entender esto, llegar a esta conclusión, porque eso nos va a hacer humildes, porque eso nos va a ayudar, mi hermano, escúcheme bien, a depender más de nuestro Dios. Tú y yo, a pesar de esa apariencia que muchas veces presentamos, en lo más profundo somos miserables. Amén. Eso es lo que somos. Y eso nos lleva, mi hermano, a los pies de nuestro Señor. Y eso nos lleva, mi hermano, de rodillas a orar, a clamarle a nuestro Dios por nosotros. Mira lo que dice el versículo 25. Y él dice: gracias doy a Dios. Fíjense, él llega a un éxtasis, ¿verdad? Después de ver la ley, cómo es que la ley le revela el pecado, cómo es que la ley va a revivir ese monstruo, cómo es que la ley lo lleva a esa bancarrota espiritual, mi hermano, y cómo es que la ley lo lleva a ese momento de decir: cuán miserable soy yo. Mira lo que él dice al final del capítulo 7, dice: gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley
del pecado, mi hermano, y aquí el apóstol Pablo declara cómo tú y yo podemos alcanzar y obtener esa victoria. ¿Sabes qué? Él nos recuerda que se acerca el día en que los hijos de Dios serán liberados de estos cuerpos miserables, que un cerrar y abrir de ojos, dice el Señor, vendrá, y que este cuerpo de muerte será transformado, mi hermano, a la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces y solo entonces serviremos y obedeceremos y vamos a agradar a nuestro Dios de una manera perfecta. Solo en ese momento, mi hermano, cuando el Señor venga por nosotros. Así que esta es una razón más, porque es que tú y yo deberíamos de estar anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él venga, mi hermano, esa lucha acabará, ¿verdad? No más batalla contra la vieja naturaleza. Estaremos libres para obedecer, para amar y adorar a nuestro Dios en perfección. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Creo que hay otro significado aquí. Creo que el apóstol Pablo está hablando y él está agradeciendo y alabando al Señor por la victoria que él tiene aquí, ahora, en este mundo, en medio de su batalla. Y esto es algo muy bueno, mi hermano. Esto es algo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes. Y escúcheme bien, aunque fallamos y caigamos en pecado por momentos, no alcanzamos la meta. Escúcheme bien, hay momentos en los que crecemos espiritualmente. Hay momentos en los que hacemos la voluntad de Dios. Hay momentos en los que amamos como Él nos ama y vivimos como Él. Y hay momentos en que nos parecemos como Él. Y esos son tiempos y momentos, mi hermano, de victoria. Escúchame bien. Así que no dejes que el enemigo te engañe y ponga pensamientos en tu mente cuando has hecho un pecado, has desobedecido a Dios. No dejes que te condene. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Incluso en medio del peor día, mi hermano, que tú puedas tener, que hayas ofendido a tu Dios, escúchame bien, en ese día, el Señor todavía está trabajando con tu vida. ¿Se acuerdan ustedes del alfarero moldeando ese pedazo de arcilla, verdad? Él está moldeando tu vida, mi hermano, a la imagen, aún en esos días difíciles. Y sabes que eso es lo que es una victoria. Este versículo, mi hermano, no es una declaración de la derrota del apóstol Pablo. Él no está diciendo que seguirá deseando hacer lo que está bien con su nueva naturaleza y que con su vieja naturaleza él está pecando. Él no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que él no se va a dar por vencido, que estará siempre en esa lucha. Escúcheme bien, habrán días buenos y habrán días malos, pero Él va a mantener ese rumbo. Él va a estar ahí, de pie, para librar esa batalla. Él no se está rindiendo. Él no está, mi hermano, tirando la toalla. Él está decidido a luchar. Yo creo que para todos nosotros es una lección grande, ¿verdad? En lugar de lamentarnos, de entrar en depresión, quizás en ansiedad, y dejar que la carne, mi hermano, obtenga la victoria. El apóstol Pablo nos está invitando a ti y a mí, mi hermano, a luchar y a mantenernos firmes en posición por nuestro Dios. Así que luchemos, mi hermano, contra la carne. Luchemos contra el pecado, luchemos contra la voluntad de hacer el mal y decidamos esta tarde, mi hermano, renovar nuestra lucha
contra el mal y vivir para nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y para terminar, vamos a hacerlo esto bien rápido. Quisiera que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. ¿Cuántos de ustedes se han identificado con lo que hemos hablado esta tarde? ¿Cuántos de ustedes? Amén. ¿Cuántos de ustedes están librando esa batalla espiritual? Levanten la mano. Amén. Amén. ¿Sabes qué? El resultado, la conclusión de este mensaje es el siguiente: que solamente hay dos tipos de creyentes. Hay dos tipos de un hijo de Dios. Aquel hijo de Dios que se mantiene de pie librando la batalla, y aquel hijo de Dios que ha colgado los guantes y que ha tirado la toalla. ¿Qué tipo de hijo de Dios eres tú? ¿Qué tipo de hijo de Dios eres tú? ¿Qué tipo de creyente eres tú? Es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos ahí. Que cuando la esposa te diga, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a este lugar? Ya habrá otro domingo para ir a la iglesia. En lugar de colgar los guantes, mi hermano, libra esa batalla. Ven a congregar. Ven a escuchar la palabra. Que cuando el mundo y tu carne te presenten, mi hermano, cosas que te alejen de tu Señor, en lugar de tirar la toalla, libra la batalla, libra esa lucha espiritual, mi hermano, y dile no a tu carne. Cuando estemos en el cielo, Liana está mencionando esto de los últimos días, la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí tengo un pensamiento, un último pensamiento. Cuando estemos en el cielo van a haber dos tipos de cristianos también. Los dos tipos de cristianos son salvos, sabemos, son salvos. Pero un tipo de cristiano va a ser aquel cristiano, y voy a hablar espiritualmente y de una manera figurativa. Tipos de cristiano, quizás con moretones en la cara, con cicatrices, con heridas. Y esos moretones, esas cicatrices, esas heridas van a ser esas marcas de esa lucha espiritual que ellos libraron aquí. Pero también habrán otro tipo de cristiano que llegarán quizás con una piel bien rosadita, sin heridas. ¿Sabes qué? Ya te imaginas quiénes serán avergonzados, ¿verdad? Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que tú puedas mantenerte de pie, librando esa batalla. Yo quisiera invitarles a ustedes. El COVID ha sacudido la iglesia, no hay duda alguna. Al inicio pensábamos lo contrario, que iba a ser una experiencia para avivar. Estamos en los últimos días. Dice que la fe de muchos menguará y el amor se va a enfriar. Yo quiero invitarte, mi hermano, levanta tu mano. ¿Por qué no consagras tu vida al Señor? ¿Por qué no le dices, Señor, aquí estoy? No he estado luchando, librando esta batalla. He estado cediendo fácilmente a mi carne. No he hecho resistencia. Amén. Dios me la bendiga.
¿Cuántas personas hay aquí que no se están, amén, que no se están conectando, escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántas personas aquí que no están viniendo a los servicios de oración? ¿Cuántas personas, hermanos, aquí que no se están congregando? Como dice el autor a los hebreos, y nos manda que tú y yo debemos de congregarnos. ¿Y sabes qué? Él lo hace en el contexto porque la venida del Señor está cerca. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, quiero consagrar mi vida, quiero librar esa batalla? Que cuando el enemigo, que cuando tu carne te presente diferentes formas de alejarte del rebaño, tú puedas hacer esa lucha. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por este grupo de hermanos que han levantado su mano, Señor. Y esta es una marca, es una prueba, Señor, de que tú estás obrando. Y esta es una marca y una prueba, Señor, que todavía hay hermanos sensibles a tu palabra. Que todavía hay hermanos, Señor, que quieren librar esa batalla. Porque quieren agradarte. Porque quieren servirte. Porque están agradecidos. Señor, bendice a esos hermanos. Ayúdales. Tú conoces, Señor, el deseo que ellos tienen. Que tu mano, que tu presencia, Señor, esté con ellos siempre. Bendícelos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.